desarrollando actividades en el penúltimo día de esta Feria Internacional del Libro. Gracias por acompañarnos. Iniciamos ya Enfilados. Nos queda solamente un día, Josefina. Así es, estamos en el programa número 8 de Enfilados, porque es el día número 8 de la Feria Internacional del Libro. En esta su edición número 32, edición de 2018. Pues con muchísimas actividades todavía, y pues le queda el día de mañana, si usted no ha podido venir a adquirir alguno de los libros o presenciar alguno de sus autores favoritos, pues revise agenda, porque todavía tiene la oportunidad para este domingo, último día de la Feria Internacional del Libro. Y vámonos de lleno, José Ángel, si te parece, para ver si están cansados o no nuestros pequeños infiltrados después de tantas horas de trabajo y qué es lo que tienen para los pequeños en casa. Tlaloc y Mati, esto es Los Pequeños Infiltrados. Entre mitos y leyendas, ¡comenzamos! Estoy aquí con Fernando, que está presentando sus 2 libros. ¿De qué se tratan? Hola, pues son 2 libros padrísimos. ¿Cómo estás, Tlaloc? Bien. Qué bueno, yo muy contento de estar aquí en la FIL. Fíjate que tengo 2 libros. Uno es uno un poco para personas mayores que tú, para niños de secundaria, para que aprendan a argumentar, para que sepan discutir, porque a veces no sabemos discutir y nos peleamos con la otra persona, ¿verdad? Le decimos alguna grosería en vez de dialogar y decir las cosas como son. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo lo piensas? ¿Por qué crees que lo que dices es cierto o es falso? ¿Quieres que te cuente del otro? Sí. El otro es un libro de monstruos, Ahí en Algarabía tratamos de poner a los monstruos más icónicos de toda la historia, desde los griegos, Mati, la medusa, el minotauro, hasta los monstruos de esta época, a King Kong, a Oni. Y esto es muy chistoso porque no sé cuántos monstruos sean, ha de ser más de 60 monstruos, pero los hicimos de una manera muy particular, porque a cada uno les pusimos sus poderes, una especie de rango, decir cuál es el poder de cada uno de los monstruos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades, cómo lo puedes contraatacar, cuáles son sus debilidades y qué nivel de peligro tienen cada uno de los monstruos, desde los griegos hasta Alien, Tiburón, King Kong, los monstruos que salen en Harry Potter, los monstruos que salen en las películas y en los games. Hola, aquí estamos con Lorena. Nos va a platicar sobre su libro. Lorena, ¿de qué se trata tu libro? Hola, Tlaloc. Muchas gracias por entrevistarme. Mi libro se trata de un niño que pierde a alguien que es muy importante para él y hace un viaje con su mejor amigo para tratar de convencerse de que la magia todavía existe y de que vale la pena seguir vivo y de que vale la pena seguir probando y paseando y viajando para encontrar la magia en las pequeñas cosas de la vida. ¿Cuál es esa magia? Es la magia de darte cuenta de que aunque las cosas estén muy mal y que nos la estemos pasando muy mal, sigue habiendo gente alrededor nuestro que nos quiere, que se preocupa por nosotros y sigue habiendo cosas maravillosas que todavía podemos encontrar. ¿Por qué esto anda en el libro? La portada del libro, como pueden ver, es una boca gritando que dice "¡No te mueras, Eli!", porque todos los personajes del libro... Pero tiene colmillitos. Tiene colmillitos, ¿te fijaste? Sí, ¿sabes por qué? Porque el personaje no se quiere morir y le dicen que una de las maneras de no morirse es convertirse en vampiro. Y entonces él dice, bueno, pues voy a probar esa manera, a ver si así vivo para siempre. Vamos a Forofil Niños. La peor señora del mundo. Basada en el cuento de Francisco Hinojosa, uno de los autores más prestigiosos de la literatura infantil de América Latina. Esta pieza es una nueva versión concebida para el teatro de títeres, que narra con singular estilo los sinsabores de un pueblo imaginario que debe sortear
con suma inteligencia y picardía, la violencia y el maltrato a la que todos sus habitantes se ven sometidos gracias al capricho y la soberanía dominante de una sola persona. Consulta este y otros eventos en la página de Film Niños. Esto fue todo por hoy. Lo vemos mañana. Gracias, Mati y Tlaloc. Nos vemos y nos escuchamos mañana, por supuesto. Hoy hay que mencionar, Josefina, aquí en la Feria Internacional del Libro también hubo un momento en el que se hizo un paréntesis para varios de los visitantes, inclusive aquí en el stand de Canal 44, pues se aprovechó ese instante para presenciar la transmisión de poderes, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República y también el primer mensaje a la nación justo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Un momento sin duda histórico, un momento para muchos mexicanos esperanzador, un momento en el que fincó el trabajo de su gobierno. Yo lo resumiría, salvo tu mejor opinión, Josefina, en tres temas fundamentales: justicia, perdón y honestidad. Es en lo que se basó, obviamente, desglosándolo durante poco más de una hora en su mensaje. Así es, este 1 de diciembre fue el cambio de poderes y me pareció realmente interesante que las personas hicieran ese paréntesis aquí en los pasillos de la Feria Internacional del Libro para llegar a ese stand y quizá a otros, quienes tienen una pantalla, y estar presenciando el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, ya presidente electo a partir de este día. Me pareció interesante por ese acto cívico, ¿no? Esos momentos de estar al pendiente de cuál es precisamente el mensaje a la nación, y un discurso, un mensaje muy parecido al que fue durante la campaña, y ese mensaje también después de que se da a conocer que él es el ganador de la elección. No le encontré una gran diferencia a lo que venía diciendo, a lo que se señaló ahora, lo que habla de una congruencia y de qué es lo que se puede estar esperando, que es esa, me parece, la palabra clave de la inmensa mayoría de los mexicanos, que es la esperanza. Y vamos a estar al pendiente de quienes estuvieron atentos a esta pantalla, a esta transmisión, pues la imagen de la derrota, ¿no?, del presidente Enrique Peña Nieto, que ya no sabía qué hacer, a dónde voltear, qué parte de la nariz rascarse, tragar un poco más de saliva, pero bueno, así las cosas. Teníamos que hacer esta mención aquí en Enfilados, disculpe usted, porque es el tema del día, sin lugar a dudas, y además pues llega con una apabullante aceptación. Y vamos a ver si la mantiene o qué es lo que sucede en los siguientes meses y en los siguientes años. De esta manera vamos a dar inicio a nuestro primer pulso aquí en Enfilados, que es lo más importante que se generó este sábado. Esa luz que nos deslumbra es el nombre del libro de Fabricio Mejía Madrid, quien narra el movimiento del año 1968 en México. La historia transcurre desde los preparativos oficiales para la inauguración de los Juegos Olímpicos de México del 68 hasta la matanza del Jueves de Corpus en 1971 y los finales trágicos de líderes estudiantiles y los represores del movimiento. Recuerda el autor que el 68 no solo es la matanza de estudiantes en Tlatelolco, sino hay muchas otras discusiones y dilemas que estudiantes y gobierno tuvieron que resolver del conflicto. Tuvo dos caras, digamos, que son perfectamente compatibles. Una fue la lucha contra una tiranía, porque es la tiranía del partido único contra Díaz Ordaz y sus instrumentos de represión, incluyendo el ejército. Pero la otra parte es la cultural, a la que se refería Pino, que es esta libertad que Rousseau descubre cuando se acuesta en una barca en el exilio y ve el sol y las nubes y dice: esto es la libertad de que me dejen en paz y que pueda yo crear lo que se me dé la gana, ¿no? Esas dos, la lucha contra la tiranía y la autodeterminación sobre el cuerpo, la conciencia,
lo que uno toma o no fuma o lo que sea. Esa autodeterminación es la otra parte de la libertad. Y cuando hablamos de defender la libertad, hablamos de las dos. Hablamos de defendernos contra las dictaduras, las tiranías, la represión, y hablamos de la autodeterminación de todos nosotros. Por eso hay que cuidar las dos libertades. En el Encuentro Internacional de Caricatura e Historia en la Mesa de Choras y Montañas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, discutieron sobre las nuevas plataformas, los nuevos canales de comunicación que existen, los memes, redes sociales, los periódicos y las formas de financiar proyectos de caricatura. Los participantes fueron Alejandra Gámez, María Guadarrama, Gis y Trino, y Chava del Toro. Trino dijo que los memes ganan en velocidad, pero no ganan en creatividad a los caricaturistas. Realmente nosotros los caricaturistas tenemos que esperarnos un día después a que la noticia salga publicada en el periódico, al menos en nuestro caso, si publica en Milenio y yo en el Financiero. Tienes que esperarte a que en la mañana salga esa tira cómica, pero si el meme de lo de Paco Ignacio fue desde las 2 de la tarde, pues ya en la tarde ya había unos buenísimos y ya había hasta una portada de un libro del Fondo de Cultura. La monera Alejandra Gámez dijo que los memes es un chiste visual en redes sociales, en el que todos estamos inmersos. A mí el meme me produce una fascinación a nivel como social y comunicacional, porque realmente es algo que yo misma como usuaria de redes sociales disfruto, pero a la vez no todos los memes me dan risa, o no todos los memes me encantan, no hay memes tóxicos, ¿no? O sea, también, o sea, es como, no es que esté de acuerdo o no con el meme existe incluso antes de internet, y con la cuestión como de chistes visuales en redes sociales, pues se hizo una cosa como monstruosa, además a la que todos estamos inmersos, o sea, Me parece, o sea, que si hacemos un análisis del meme, o sea, me parece muy interesante, y a la vez, pues a mí me da mucha risa, pero pues también depende mucho del meme en el momento, ¿no? Lidia Cacho presenta su reciente libro Ellos Hablan, texto que narra las infancias de 30 hombres. Los testimonios que aparecen en este libro dan muestra de las construcciones machistas y las masculinidades que se forman en las familias mexicanas. Lidia Cacho dijo que el libro cuestiona el qué significa ser hombres. Agregó la periodista que estamos en una crisis de la ideología de lo que significa ser hombre o mujer. Los hombres que entrevistó tienen prejuicios contra sí mismos y señaló que los varones se tardan más en verbalizar el dolor. Para que un hombre en este país se atreva a sentarse a decir: yo fui maltratado de esta forma y no sé cómo construir o reconstruir mi corazón, mi alma, mi espíritu, como le quieran llamar, necesito preguntarme quién soy, pero no lo puedo hacer desde mi yo adulto, porque este hombre que soy está lleno de prejuicios contra sí mismo. Y estos prejuicios contra mí son prejuicios profundamente machistas y profundamente misóginos, porque cada vez que ellos se acercaban a cualquier cosa que identificaran como lo femenino en sí mismos, porque es la cultura, aunque no creamos en ello, es la cultura, inmediatamente volvían a este yo misógino y yo no soy mujer. Una lucha como el feminismo debe ser radical y los hombres también deben serlo. El libro evidencia cómo nos descomponemos como sociedad en la intimidad, cómo se han convertido el cuerpo como un territorio de batalla y también se vuelve en la intimidad de una casa. Agregó Emiliano Monge que los países con altos índices de machismo demuestra que las familias están descompuestas. Y ese machismo, el que se construye así, es el que más ha marcado a este país y el que más ha marcado a las personas, a los hombres y a las mujeres. Efectivamente, particularmente a los hombres, ¿no? Es muy interesante cómo también, aparte de la violencia, hablas de la parte, digamos, casi genética, ¿no? O animal de la persona. Y cómo no es cierto que el hombre pueda, o que el hombre sea más violento que la mujer. Cómo envuelve la forma de construcción de la violencia, cómo la mujer puede contener esos arranques, y eso demuestra que el hombre también los puede llegar a contener. Me parece muy interesante, además, ya en la parte de los testimonios, la inteligencia, y esa es inteligencia del escritor, una inteligencia muy fina y muy exacta, en la que dejas hablar a todos los que están aquí testimoniados, digamos, y sin darse cuenta ellos reproducen, no con las historias, que eso es lo interesante, no con sus historias de dolor o de machismo, sino con sus
manera de hablar. Que estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, en esta su edición 2018. Vamos a otra de nuestras charlas. Me da enorme gusto saludar a Alejandra Gámez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Alejandra, presentas aquí en esta edición tu libro Más allá de las ciudades. Está muy interesante, tuve oportunidad de dar una ojeada y platíquele a nuestra audiencia cómo surge el concepto, porque parecieran sueños. El sueño de una chica, Lina es la chica principal, ¿no? ¿Son sueños o no son sueños? Pues realmente no, o sea, yo creo que mucho sí está inspirado como en los ambientes oníricos, de repente medio surrealistas que tenemos en los sueños, pero básicamente el mundo es de fantasía, ¿no? Y como cualquier mundo de fantasía, pues pueden pasar un montón de cosas, o sea, realmente todo lo que ocurre dentro de la lógica de estos mundos fantásticos que Lina va cruzando, que están englobados en estas ciudades, que tienen como características diferentes, ¿no? Que hay de fantasmas, hay de repente unas ciudades submarinas y todo eso. Todos esos son lugares reales dentro de la lógica de la historia. Lina, ¿qué es lo que persigue? Porque las primeras líneas que narran algunos, por ejemplo tu editorial, pareciera que es una especie de suicidio, dijera colectivo, pero cotidiano, en una zona en específica. Y cuando Lina dice, me toca, dices, Dios, ¿qué va a pasar? Pero no, se lanza esta aventura, esta ficción, a buscar ciudades. ¿Cómo surge esa idea de lanzarse? Yo, más que una cuestión de... También quería que fuera como esos twists de las historias donde uno cree que algo pasó y en realidad no pasó eso. De cuando estas personas se lanzan al vacío, uno pareciera que mueren, ¿no? Pero en realidad más bien se las llevan unos pájaros a emprender un viaje, y yo un poquito como que también quería utilizar la metáfora de cuando de repente las personas están viviendo una vida como muy monótona, muy cotidiana, en la cuestión como de no saber exactamente ya qué hacer, y toman una decisión que es tan fuerte que cambia su destino y que de alguna manera su vida no vuelve a ser igual. Yo creo que eso está representado ahí como ese salto, o sea, como ese salto al vacío de no saber qué continúa. Y saber que ese cambio, ese momento decisivo va a hacer que ya la vida de los personajes no vuelva a ser la misma, es la cuestión, es lo que quería representar en ese salto. Y en el caso de Lina no está claro a través de la historia qué es lo que está buscando, pero todos los elementos dentro del viaje, los personajes que va conociendo, le van revelando un poco de lo que ella digamos está buscando. Antes de Lina, otras personas se lanzaron. Claro. Y Lina también traía ese pendiente, ¿no? De a dónde iban estas personas que vivían en su mismo edificio. Y ella veía que, como dice Alejandra, que llegaban unas aves. Quizá eran golondrinas, quizá eran cuervos. ¿Eran cuervos? Definitivo. Cuervos, llegaban por estas personas y se las llevaban. Y ella quedaba con esa angustia. Cuando hace sus viajes, Lina, cuando ella decide dar el salto, ¿las vuelve a ver o fue punto y aparte? ¿Se encuentra a otros personajes? Uno de los personajes, de hecho, que se encuentra en el viaje es uno de los cuervos que la llevó. Y además yo quería que ese personaje fuera un personaje que de repente dentro de la historia es medio sarcástico, es medio como que ya está como medio amargadito, porque además era una labor que las aves tenían y de repente a esta ave que se la encuentran, bueno, este cuervo, tiene una ala rota y él ya no puede cumplir con su propósito. Entonces un poco de eso era de déjenme aquí, o sea, ya mi vida no vale nada casi si no tengo propósito. Y Lina motiva a este personaje a seguir adelante cuando le dice que se puede inventar un propósito nuevo. Entonces sí vuelve a toparse con uno de estos personajes que es uno de las aves que la llevan a la orilla, ¿no? Lanzarse de este edificio es el inicio de una historia o de varias historias. ¿Los finales son felices? De hecho, es algo que me gusta además, no nada más como en las historias que yo hago, sino en las historias que yo consumo, que traten como temas tristes, de repente melancólicos, a lo mejor un poquito complicados, pero que siempre tengan esa cuestión como de que en algún punto del camino se encuentran
algo que los motiva a seguir adelante, ¿no? Que es algo que yo creo mucho, o sea, que no importando de repente qué tan difícil sea las situaciones, tenemos que seguir encontrando maneras de continuar adelante. Y sin hacer mucho spoiler, pues sí, o sea, al final, aunque es abierto, es un poco sobre el de qué motiva a los personajes a continuar existiendo y además a encontrar su manera de ser felices también. ¿Qué ciudades visita Lina? Pues son un montón, de hecho un poco las... ¿En dónde se sitúa este edificio? ¿En la nada? Es una ciudad, o sea, es dentro de ¿Dónde este fue? En el mundo. planeta, ¿sabe? Así es, porque además dentro de estas ciudades, que son como mundos fantásticos, incluso está la insinuación en una parte de que son infinitas, o sea, ¿cuántas hay? ¿Cómo son? ¿Quién sabe? Porque además cada una tiene unas características distintas. Y bueno, Lina transita algunas, pero la idea es que son infinitas, ¿no? Entonces, de repente se encuentra una ciudad que está en las espaldas de un gigante, se encuentra una ciudad de ajolotes, además, que viven en una burbuja gigante adentro del mar, creyendo que lo que está alrededor de ellos es tóxico, entonces viven desde hace muchos siglos encerrados en esa burbuja. Se encuentran en una ciudad de inmortales, se encuentran en una ciudad de fantasmas, hay una parte donde se encuentran en una ciudad que está hecha de música. O sea, que todas las personas que la habitan son instrumentos o fueron instrumentos musicales. Entonces, como que cada una de las ciudades tiene conceptos que a mí me interesaba como explorar sobre lo humano, y también los personajes que ellos encuentran hablan de eso. No son las ciudades tradicionales, cualquier ciudad mexicana o cualquier ciudad extranjera. De repente como en arquitectura de ciudades mexicanas, de repente por ahí hay algunas zonas que se parecen a las cosas como los desiertos de Real de 14, pero todo es un ambiente fantástico, ¿no? O sea... Alejandra Gámez, el trabajo que ustedes traen aquí a la FIL, y digo ustedes porque es un trabajo de colaboración, Axur Eneas. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cada cuándo se juntaban? Tú escribes esta parte, yo escribo la otra, la ilustración, o sea, ¿cómo se hizo esa mancuerna? Vivimos juntos, somos novios. Ya somos novios, entonces sí, eran juntas en la sala, ¿no? Entonces... Sí, no, es que nosotros somos pareja desde hace ya algunos años y decidimos proponer este proyecto como una cuestión colaborativa. Él tenía ganas de trabajar en algo conmigo, me dijo, oye, pues si quieres yo lo dibujo y tú escribes la historia. Nos pusimos de acuerdo y pues la dinámica es yo hago el guión y él dibuja, ¿no? Lo que está en ese guión. De repente nos preguntamos si tenemos dudas. De caricaturista. Él es el dibujante, así es. Porque es una historia gráfica. Así es un cómic, como quien dice. ¿La historia es para qué edades? Yo no soy mucho de la idea de que, a menos de que el contenido sea muy explícito, o las temáticas, de repente obviamente hay temáticas que no son infantiles, pero cuando es fantasía, cuando es terror, o sea, de repente yo soy muy de la idea de que es amplio para todo público. Quizá la diferencia va a ser que a lo mejor un niño no le dé la misma lectura que un adulto, o sea, es esto que es como para todas las edades, pero por ejemplo, lo que una persona de, no sé, 40 años encuentre va a ser distinto a lo que encuentre un niño de 8 años, ¿no? Me platicaba aquí en este mismo foro, en este mismo stand de Canal 44 hace unos días con Sara Semchovic, y le decía eso, hablábamos de la crónica, que son tantos los factores que cuentan, porque a lo mejor podemos leer la misma crónica, pero a lo mejor tú y yo no estamos en el mismo humor. Así es. Entonces yo voy a tener una interpretación, tú vas a tener otra y digamos que somos contemporáneas, pero no es cierto. Ella es muy jovencita, es un decir. Y así para quien vas dirigido, ¿no? Entonces puede ser para un grupo determinado y no van a tener la misma interpretación. No, claro que no. Yo creo que más bien eso es lo único que cambiaría en cuanto a lo que se lee, ¿no? Pero yo sí soy muy de la idea de que también a los niños se les debe dejar leer lo que les llame la atención, ¿no? De hecho, a mí lo que me hizo lectora fueron historias de terror que a lo mejor alguien como más conservador hubiera dicho, esto no es para niños, y a mí es lo que me hizo ser lectora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces esto digamos que es para todo público, pero lo puede leer alguien de primaria, alguien de secundaria, sin problema para ti. Si tiene 5 años a lo mejor ni le interesa, ¿no? Pero a partir de 8 años en adelante yo creo que no hay problema. Pero está más enfocado quizá como a, digamos, juvenil, ¿no? O sea, digamos, adolescente. Público juvenil en adelante. Presentaron su libro ya y les fue muy bien. Así es, súper, muy bien. La verdad, estamos muy contentos además con la gente que ya nos seguía, pero también con este público nuevo que está empezando como a conocer el trabajo, ¿no? Alejandra, ¿qué sigue después de esta historia? Yo sé que está reciente.
pero más allá de las ciudades, ¿ya están trabajando en algo más? Sí, yo ya estoy trabajando en 2 antologías, igual de historia gráfica, o sea, cómic, que una es sobre historias que ocurren en el mar y otra es sobre historias que ocurren, bueno, que tienen que ver con el invierno. E igual mucho es de temática fantástica, entonces pues espero pronto decirles noticias de eso. Bueno, pues esperemos que sea muy pronto, y si es aquí en la FIL mejor, y si no, bueno, pues nos buscamos. Nada más dime una cosa, Lina es una adolescente, es una chica adulta, háblanos un poquito más de ella. Es medio ambiguo como la idea de qué edad tenga la protagonista, pero yo sí la pensé como una adulta, o sea, una adulta joven, pensemos que tiene 22, 23 años, una cosa así, ¿no? Entonces yo sí la pensé como más por como que yo siento que cuando estaba como al principio de mis 20s, estaba como con esa energía que tiene Lina, entonces sí la enfoqué mucho como 23 años más o menos. Pero además hay una niña también con la que se encuentra en el camino, que se llama Yara, que es una pequeña como de 12 años, que además ella está en su viaje como de descubrimiento, tipo como de una tribu que a los 12 años los mandan a que entiendan del mundo. Y es un personaje pues que particularmente se vuelve importante dentro de la trama porque algo tiene ella que está como oculto, pues. Oye, Alejandra, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si usted quiere saber qué hay más allá de las ciudades, pero de la pluma de Ale, porque a lo mejor puede ver otra cosa, pero de la pluma de Ale, bueno, pues está este libro que lo puede encontrar aquí en la Feria Internacional del Libro y es una historia gráfica. Hacemos una brevísima pausa, regresamos. ¿Perdió? Bueno, pues le tenemos nuestro segundo pulso de este día en la FIL. El periodista deportivo y escritor Alberto Lati dijo que fue gracias a sus relatos periodísticos que terminó por enamorarse de las letras y asistió a la FIL para presentar su libro Aquí voy ya, que constituye en una novela la enredada historia de un escritor frustrado por encontrar los libros que nunca se han leído y el acecho de los personajes de los libros ya consumidos. En esos relatos periodísticos me enamoré de las letras, me enamoré de sus posibilidades, sus juegos, sus atajos, su cachondería, sus símbolos, sus yugos, sus liberaciones, sus bromas, escondites, cacofonías, desparpajo, coquetería y hasta su cinismo. ¿Acaso por tamaña obsesión de plasmar intacta la realidad como periodista, de ser preciso, de llevar a mi audiencia o a mis lectores de manera fidedigna a contar lo que no ha sido más que en mi cabeza? Pues en esta ocasión me voy al opuesto, no solamente desafiar a lo que no vi, sino que inventar la historia y narrarlo de una manera brumosa, confusa, con ilusión, con caminos que no siempre se aclaran entre lo que el personaje ve, cree que vio, recuerda creer que vio, o piensa que le hicieron creer que recordaba que vio. El escritor Alberto Lati confesó que alejarse de las analogías deportivas en su escritura literaria no fue fácil, pero como buen cronista se dispuso a contar historias, convertir los lugares en letras. Más de 8,000 jóvenes de preparatorias regionales y metropolitanas participaron en el concurso de creadores literarios FIL Joven, que organiza el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. De estos resultaron ganadores 5 estudiantes por cada categoría, siendo estas cuento, microrrelato y poesía. Es un gusto enorme saber que los jóvenes se interesan por la escritura creativa, que hay interés porque el que escribe significa que lee, es decir, quien hace un trabajo de calidad es porque lee, porque le gusta la lectura. Y el propósito de nuestro concurso es precisamente estar promoviendo la lectura en los jóvenes y, como consecuencia, la escritura creativa. En este concurso participaron estudiantes de 170 planteles escolares, siendo la mayoría de preparatorias regionales. Tal es el caso de Dylan Celis Soltero, ganador en la categoría de cuento y perteneciente a la Preparatoria Regional de Autlán. El concurso Creadores Literarios FIL Joven ha sido una herramienta empleada por los jóvenes estudiantes para expresar, idear y crear,
y no solo quedarnos con un cuento no leído, un microrrelato no pensado o un poema jamás recitado. Es así, como 15 jóvenes ganadores, damos fe de los más de 800 estudiantes creativos que atendieron a una convocatoria. Jóvenes que nos hacen reflexionar en que la literatura es una fuente de desarrollo intelectual y una actividad formativa que incide en la generación de individuos sensibles. Los 15 ganadores recibieron un reconocimiento acompañado de una computadora portátil, además de la publicación de sus textos en un cuadernillo que estará disponible en todas las bibliotecas de la red universitaria. Poetas mexicanos y chilenos se reunieron en el pabellón de Portugal dentro de la FIL para compartir con los asistentes la lectura de poesía de Fernando Pessoa. Durante la lectura y presentación de algunos de los libros del escritor portugués Pessoa, que fueron reeditados, el poeta chileno Diego Alfaro Palma leyó uno de los poemas de Pessoa en un intento por ejemplificar lo vigente de sus letras en el mundo actual. La lectura de Pessoa, uno de los autores más buscados entre la librería del pabellón de Portugal, ha sido también una de las actividades estelares de los invitados de honor que más público ha reunido. Lo que vemos de las cosas son las cosas, porque veríamos una cosa si hubiera otra, porque sería ver y oír eludirnos si ver y oír son ver y oír. Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve, y ni pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Pero tristes de nosotros que traemos vestida el alma, eso exige un estudio profundo, un aprendizaje de desaprender y un secuestro en la libertad de aquel convento del que los poetas dicen que las estrellas son las eternas monjas y las flores las penitentes convictas de un solo día, pero donde al final las estrellas no son sino estrellas y las flores sino flores, siendo por eso que las llamamos flores y estrellas. Así el pulso en esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, durante todos estos días hemos tenido oportunidad de conocer a algunos de los artistas portugueses que nos han hecho favor de participar en esta Feria Internacional del Libro. Hemos conocido acerca del fado como la manifestación más reconocida internacionalmente dentro de la música portuguesa. Pero, ¿te lo imaginas con mariachi? Sí me lo imagino porque, bueno, tú y yo cubrimos muchas veces el Festival del Mariachi en Guadalajara. Hay un mariachi ucraniano. Es cierto. No, que sí me lo imagino. Bueno, pues esta manifestación del fado también puede ser con mariachi, si bien originalmente tiene que ser acompañado de la viola solamente, según dicen quienes conocen de la materia. Pero mejor acompáñenos a Foro Phil. La edición 2018 de la Feria Internacional del Libro llega la inigualable voz y el estilo de Katia Guerreiro, quien compartirá el escenario con Mariachi y los Tapatíos este domingo 2 de diciembre. Katia Guerreiro nos regalará una noche llena de sentimientos, con esa voz que enchina la piel, que nos acerca a la tradición del fado, que como lo decía días atrás, es el género musical más conocido de Portugal. Esa manera de narrar historias, reflejar sentimientos fatalistas, una expresión de la cual se tiene registro desde 1838 en las comunidades de los pescadores, donde se le cantaba la nostalgia, a la soledad, al vaivén de las olas del mar. Así pues, esta tradición, pero con un toque contemporáneo en sus letras, en su producción, en los arreglos musicales que prepara esta mujer para sus temas. Será esto lo que podremos disfrutar la noche final de la FIL y se espera por supuesto que sea memorable, pues por algo es considerada una de las embajadoras del fado. Su voz aterciopelada, sus melodías elegantes y 18 años de trayectoria le han abierto a esta mujer escenarios como el de la ópera de Vichy, la ópera de Ankara y el Olimpo de París, solo para darnos una idea de lo que estamos hablando. Así que creo que es de esos encuentros que no debemos perdernos. Full of life.
noche de tradiciones, pues nuestras raíces también se harán sentir en Foro Phil, ya que al escenario llegará el mariachi y los tapatíos, quienes además de acercarnos ahí también, por supuesto, a todos los asistentes a los temas característicos de este género, en esta ocasión incursionarán en temas ajenos de la mano de voces que muchos conocemos. Hugo Rodríguez de Azul Violeta y la característica y profunda voz de Pascual Reyes, por supuesto de San Pascualito Rey. Así que esta noche promete ritmo, promete tradición y promete un gran cierre. Para que lo tome en cuenta, Foro Phil cierra precisamente con la presencia de Katia Guerreiro. Revíselo, por favor. De todas las artes que han estado presentes en este marco de la Phil, bueno, pues también tenemos la plástica. Esta exposición se llama Variaciones sobre una tradición, de los pañuelos de amor a los bordados con poesía. Es una exposición que viene en el marco de la Phil, en colaboración con Portugal. Y pues la importancia creo que radica en dos cosas. La exposición tiene un enfoque antropológico porque estamos viendo una práctica social que de alguna manera involucra a las personas en el tiempo y en el espacio. Los bordados son realizados por niñas en busca del amor, ¿no? Y entonces esta tradición se ha mantenido e incluso ha brincado a otros espacios, ya no necesariamente en el ámbito de lo social o del cortejo, sino ya al ámbito de la moda. Entonces creo que en un espacio como este, en un museo dedicado a la antropología y a la historia, es interesante ver procesos históricos sobre una práctica social a lo largo del tiempo, ahora en Portugal, ¿no? Porque a eso nos dedicamos, a tratar de entender el pasado en el presente, ¿no? O a través del presente. Los mecanismos que los seres humanos hemos buscado para encontrar pareja, nos damos cuenta, con esta exposición nos podemos dar cuenta de que no es nada nuevo. Aplicaciones del celular que ahora son muy populares en la juventud y en toda clase de personas, tienen raíces en tiempos pretéritos, y yo creo que si ellos se dan cuenta de que esta es la aplicación que se utilizó desde hace 200, 300 años, pues seguramente les va a llamar mucho la atención, ¿no? Variaciones sobre una tradición, de los pañuelos de amor a los bordados con poesía. Del viernes 23 de noviembre del 2018 al domingo 3 de febrero del 2019, Museo Regional de Guadalajara. ¿Qué alcances tiene este tema de la protección de datos personales, en lo cual me parece todavía a nivel nacional seguimos encontrándonos en pañales, al menos para identificar eso, el alcance y en qué momentos sí, en qué momentos se puede perder este derecho que usted y yo tenemos? Agradecemos el que nos acompañe Francisco Javier Acuña para platicarnos acerca de Puebla, la otra batalla, que justamente habla de la protección de datos personales en caso de desastre. Bienvenido. Desastre natural y contingencia. Puebla acaba de vivir una situación muy recientemente, ¿verdad? Un terrible sismo, el terremoto del septiembre 19, estropeó, modificó y cambió la vida de los estados, sobre todo de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas y de Morelos. Hubo 10 estados damnificados, pero Puebla, el gobernador Tony Gali, lo debo reconocer, tuvo una gran sensibilidad. Y ya le había yo ido a inaugurar un foro de datos personales el 18 de septiembre. Y al día siguiente tembló y me dice, los foros van a continuar, Puebla está de pie, dice, y no me vayas a abandonar con la clausura. No, por supuesto, pero me dijo, ¿por qué no los hacemos exclusivamente sobre este tema? Cómo se maltratan los datos personales, cómo se pueden generar con ellos daños, a pesar del daño que hay con las víctimas de un desastre y las personas afectadas, los directos y los indirectos, los familiares, las personas, las víctimas. Le dije, pues hazlo sobre eso y que se hagan los foros. Fui a clausurar y me dijo, no sabes, dice, yo quiero que se haga un libro. Y le dije, ¿sabes?
Ninguno otro de los 32 gobernadores, 31 gobernadores han hecho una cuestión, han planteado una situación de este tipo. Ninguno ha tenido la sensibilidad. Tú eres un gobernador de 1 año y 8 meses y mira, lo está haciendo. Dice, estoy convencido. Y le dije, pues has logrado la otra batalla de Puebla. Y le gustó el nombre y entonces le puso, porque la batalla de Puebla es la batalla referencial. Sí, claro. Dice, la otra batalla, así se debe llamar. A ver, en principio, a mí se me ocurre que en caso de un desastre y siendo víctima del mismo, pues en ocasiones más que querer que se protejan mis datos personales, quiero ser visible. A ver, ese es el problema. En la contingencia, sí. En la contingencia lo que hace todo el mundo es buscamos personas y cuerpos. Buscamos localizar a desaparecidos, buscamos desenterrar y localizar o hallar tristemente los cadáveres de los que perdieron la vida y localizar a personas atrapadas. Y para eso se hace una enorme difusión de datos personales, las fotos, los datos, las señas particulares. Pero cuando ya viene la triste etapa de la reconstrucción, triste porque hay que reemprender, claro, esos datos andaban por ahí, por allá y son peligrosísimos. Y también causan dolor y lastiman a sus deudos. O simplemente pueden ser fuente de delitos. ¿Cuál debe ser entonces el manejo de los datos personales en esas circunstancias? Se tiene que tener un control sobre todas las bases de datos que se hacen en los albergues para atender a los que quedaron sin casa, en las listas de los beneficiarios, a los que se les dio despensas, comida, cobijas o casas. En el conjunto de las instituciones públicas pasa mucha información que tiene que ver sobre ellos, que si donaron sangre, que si les operaron algo, que si fueron pacientes en algún hospital de manera auxiliada. En fin, es muy grande la cuestión. No solamente son las credenciales o los documentos de identificación de las personas que murieron o de las personas cuya casa se cayó, que quedaron por ahí enterrados, que se pierden. Hay que reponer esa información, porque pues no se puede uno quedar sin ella, y además no tomamos en cuenta las recomendaciones. Así como debe haber un boletín de primeros auxilios, debe haber un archivo en una bolsa, en un lugar donde sea seguro, donde estén todos los documentos básicos de nuestra identidad, de toda la familia, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas que haya, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de Puebla? ¿Cómo enfrentó esta situación? Se notó distinta al resto de los gobiernos. Puebla dio un paso adelante que sirve de modelo para quienes tengan un desastre, y no solo por sismo, por inundación, por ciclón o por volcán. O sea, entonces Puebla le pone un ejemplo, y la editorial Tirán Leblanc, que no acostumbra publicar casos de un lugar concreto. Caso Puebla es un estado, ¿no? Si fuese México, sí, pero claro. Me dijo el director Salvador Vives, dice, nunca hacemos casos así, pero me gusta mucho el modelo para que se difunda. Y entonces el libro tiene una cantidad, 25 autores, revelan consejos, sugerencias, recetas para cómo atender casos distintos, desde la cuestión telemática o de telecomunicaciones hasta la cuestión de bases de datos manuales, etcétera. Y se puede exportar a cualquier estado de la República que tenga o un volcán, Dios no quiera, o una inundación o un ciclón, que además ocurre a menudo. A ver, permítame ver si se puede este reto. ¿Cuáles serán esos puntos básicos que habrán de seguirse, que por supuesto que aparecen en el libro ya detallados, pero cuáles serán así los detalles finos, básicos, elementales? Primero, en la conciencia crítica de hacer un listado de cualquier tipo de datos personales en cualquier caso, pero sobre todo si son de damnificados, de víctimas, de personas lesionadas, de personas que ya murieron, de personas desaparecidas. Luego, tener conciencia que esas bases de datos que se hacen al calor de la necesidad, todos los datos que se difundieron con motivo de la emergencia, de la contingencia, luego se tienen que recuperar, que localizar. Hay que tener la preparación de que si se hace un albergue, tenga estos controles. Si la dependencia pública va a entregar despensas, o va a entregar cobijas, o va a entregar casas, que haga un cuidado de esas listas, porque son listas delicadas, claro, porque están asociadas a una situación de desastre. Es muy difícil para mucha gente superar psicológicamente el daño de un sismo. Imagínate que después siga apareciendo por aquí y por allá que estuviste en la lista de los que te dieron atención, que te donaron sangre, que te inyectaron insulina porque estabas en una condición de azúcar baja o alta, claro, que te falló la presión, que te declararon hipertenso.
que apareciste con VIH. Inclusive hasta en el tema económico, que lo perdiste todo. No, a ver, imagínate tú que queda el estigma para la familia. Ustedes son los de las casitas regaladas. Sí. Ustedes son de los que quedaron años o meses en un albergue porque no hubo casa para darles o porque no hubo manera. Oye, ¿tú eres de la lista de los que se autodestruyeron vivienda para que les dieran una nueva? ¿Tú eres de la lista de las credenciales que te dieron para que de ahí sacaras el dinero y luego que te burlaste? ¿O que de la lista de los que andaban duplicándose? Son muchas las situaciones que puede haber relacionadas con la protección de datos personales. Exacto. En una situación de desastre y emergencia. Luego se presta hasta para el oportunismo en algunos casos, ¿no? Cuando hablamos del tema político. Sin duda. No, el tema es que aquí yo lo que veo con sensibilidad es que fue el único que cachó la idea. Yo se las comenté a varios gobernadores, oigan, hagan algo por el tema. Claro. El INAI, ¿por qué se interesó? Y eso sí, porque se volvió un aliado para que un Estado ponga el modelo a los demás de cómo se debe proteger los datos personales en todos los casos, pero sobre todo en un caso grave y dramático. Exacto. Mencionó un servidor al inicio de esta charla que seguimos en pañales en este tema de la protección de datos personales. Estamos naciendo, pero ya México tiene hoy 2 galardones que le quiero presumir aquí. Hace un mes, el 2 de octubre, México fue admitido, incluido en el convenio 108 de Europa, que es el convenio del Consejo Europeo para la protección de datos personales. Y esto implica que ya México tiene niveles de seguridad cibernética y básica para asegurar que el trámite transfronterizo de datos, que es telemático, de circulación de datos, tan delicado como datos de pasajeros, como datos de pacientes, las personas que van y piden una receta controlada, la entregan y no sabemos qué hacen los farmacéuticos con esas recetas, se manejan. Claro. Y hay una gran conexión entre datos que se entregan, por ejemplo, en un hospital y los datos que le pasan a la aseguradora. Hay un comercio, hay un tráfico importante de bases de datos clandestinas en México. Entonces, con medida que la seguridad ha aumentado, que las situaciones de las cámaras por todos lados, hay una cantidad de tomas de tu persona que son desautorizadas. ¿Y por qué se guardan o para qué? ¿Con qué finalidad? Sí. Y otra que nos vamos a traer, fui a Bruselas hace un mes, nos vamos a traer la Conferencia Internacional de Protección de Datos Personales en el año 2020. Entonces eso habla que ya México es un destino con rasgos, con instituciones y con leyes que protegen los datos personales. Y el INAI en los 2 casos ha sido el exponente y el que da la confianza. Puebla de Otra Batalla, sí lo tenemos también ya disponible para quien quiera acceder al mismo. Sí, está ahí en el stand de Tirán Lo Blanco. Pues nosotros agradecidos por su visita, muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias. A usted le invitamos a continuar con nosotros, no se vaya. Continuamos enfilados, esperamos usted esté disfrutando de este programa que con mucho gusto realizamos todos los días de esta Feria Internacional del Libro y avanzamos, Josefina. Y avanzamos, oye, qué gusto que la gente se acerque y nos salude, de veras que muy agradecidos por su confianza, por su preferencia y sus muestras de cariño de todas las edades, ¿no? Así es, exactamente. Gente como nosotros, de adultos, niños, y hace un instante se retiraron unos jovencitos, así que bueno, de veras, muchísimas gracias. Precisamente hablando de jóvenes, vamos a ver qué sorpresa nos tiene nuestra compañera Ale Camerota. Hola amigos de Enfilados, bienvenidos a otra cápsula y el día de hoy les tengo una pequeña sorpresa. Hoy nos encontramos con Marisa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. ¿Por qué no me cuentas un poquito sobre tu libro Lost en el Gabacho? Mira, pues Lost en el Gabacho empezamos un poco de broma, trato de empoderar a las mujeres de una forma positiva, de que las mujeres sepan que cada una desde nuestra trinchera podemos ayudar. Yo hice una página donde se fue haciendo cada vez más grande, porque iba hablando un poco de la vida diaria. Hay que reírnos de la vida cotidiana. Si no tenemos, la vida cotidiana es muy difícil.
el llevar a los niños, recoger a los niños, hacer la escuela, ir a que hagan la tarea, que vengan, que vayan, se hace aburrida. Entonces, ¿saben qué más vale? Reírnos y tomar un poco a broma. Los maridos, pues luego se nos ponen muy lentos. Y entonces, en lugar de enojarnos, ver la vida por el lado amable. ¿Y cómo fue toda esta travesía hacia las redes sociales? La verdad es que yo soy mexicana, vivía en la Ciudad de México y un día me casé, mi marido se quiso ir a estudiar la carrera y también la maestría. Nos fuimos a Estados Unidos y yo, ser abogada, tendría que revalidar mis estudios, eran 6 años. Entonces un día dejé la oficina y me fui a la casa. En lugar de computadora traía escobas, en lugar de un jefe tenía un plumero. Y me convertí en ama de casa y me di cuenta lo difícil que es ser ama de casa, señoras. Ser ama de casa es durísimo, es un trabajo que no acaba. Ser americano es dificilísimo. Hacen 3 turnos, no crean que viven en casas como las que tú ves. Porque claro, tú ves las películas y el sueño americano se ve increíble. Pero eso es una película. La gente indocumentada vive a salto de mata, viven con miedo, dejan de ver a sus familias. Entonces yo creo que es una situación muy difícil, pero tampoco es como que irme a Estados Unidos y es la panacea. No es así. ¿Y cómo ves a los jóvenes reflejados en las redes sociales con todos estos temas, incluyendo el de tu canal? Mira, yo pienso que mi canal es un canal difícil, es un humor negro bastante complicado, pero los chavos lo entienden y también lo que trata de decirnos en el gabacho es, por ejemplo, las artistas es aquí despertando. Nadie se despierta peinada, nadie se despierta pintada con pestaña falsa, nadie, no existen. Las redes sociales se han convertido en falsedad. Entonces, los en el gabacho es aquí despertando, sí, con la lagaña y los pelos así, porque así nos despertamos. Entonces, claro, no quiero que los chavos o la gente joven ahora es, ¿no eres talla 2? Ya estás perdido. Cada quien uno es talla 2, el otro es 6, el otro es 8. Vamos a querernos como somos y vamos a usar las redes sociales de forma positiva. A lo mejor es cierto, yo soy muy grosera, la verdad digo muchas malas palabras, pero si ustedes se dan cuenta, todos mis videos, todos mis posts, a lo mejor de forma no es la correcta, pero de fondo todos hay que unir con la familia, hay que querernos como somos, hay que vivir felices. Entonces les digo a los chavos, no se crean esto. Yo pienso que cada quien desde su trinchera tiene que ayudar y tiene que trabajar para ser una mejor persona y con eso hacemos un mejor país. Pues es una filosofía increíble. ¿Y cuál filosofía le recomendarías a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Chavos, vámonos ligeritos, es decir, sin tanto drama, sean felices con lo que son y con lo que tienen. Pues ahí lo tienen, chicos, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente cápsula. Interesante esta aportación de Phil Joven, y vaya que Marisa ha sido uno de esos personajes que a través de las redes sociales han adquirido enorme fama, pero bien lo dice, siempre con su sarcasmo, siempre con ese estilo muy especial, trata por lo menos de dejar un mensaje, ¿no? Haciendo sátira de lo que luego nosotros volvemos en lo cotidiano, a veces, casi siempre, malas costumbres, ¿no? Malos hábitos que vamos adquiriendo al paso del tiempo, adultos, no tan adultos, jóvenes y niños inclusive. La recomendación que hace Marisa es utilizar las redes sociales de una manera responsable y por supuesto que aplaudimos que así sea, pero también dice hay que ser felices y hay que afrontar. Sí, yo creo que es como el estado ideal que todo mundo aspira, pero si estás relajado, si estás tranquilo, te dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, estoy bien, o me quieren ver así siempre, pues no, tampoco. Se está bien. Pero bueno, ahí está la propuesta de Ale. Muchísimas gracias, Ale. Claro que sí. Bueno, pues nosotros continuamos y es momento de que, si usted tiene a bien, nos acompañe a otro más de nuestros pulsos de todo lo que está ocurriendo aquí en esta Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, realizó la 24ª entrega del homenaje a ARPA Phil
que distingue el trabajo de arquitectos y artistas en general, cuya obra es trascendente para la humanidad y sus espacios físicos, y que esta ocasión fue para el arquitecto portugués João Luís Carrillo, quien recibió el premio del homenaje y prefirió compartirlo con toda la arquitectura portuguesa. Siento este premio como un premio a la arquitectura portuguesa y el premio es a mí, pero quiero dedicarlo a todos mis colegas y principalmente representados por los portugueses que están aquí presentes y que admiro muchísimo. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, dijo que João Luís fue seleccionado ganador del homenaje por su trabajo que se caracteriza por la solidez y sencillez de sus trazos, que a la vez son un manifiesto de la elegancia del espacio que profundiza en las cosas simples. El caricaturista tamaulipeco, pero adoptado como ciudadano tapatío, Manuel Falcón, recibió la edición 2018 del Premio a la Caricatura La Catrina, que se entrega en el marco del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, por su trayectoria en la vida política y humorística de la capital jalisciense. Tiene una cantidad de personajes, que va a decir, mismo López Obrador, pero digo, alguien que se come las heces, bajar la blanca y todo eso. Digo, hay que aprender, hay que ser un diccionario tabasqueño, español tabasqueño, para ir entendiendo qué significa el Tren Maya, todo eso que está proponiendo. Para muchos de nosotros acá en Jalisco es otro el discurso que vamos a estar leyendo y va a ser muy sana esa oposición, que espero que haya la coexistencia pacífica y la tolerancia en la cultura democrática para la libertad de expresión, porque los caricaturistas no somos nada sin la libertad de expresión. Ahí donde no se puede hacer una caricatura facial, como decía el Trino, y más, digo, el peje, pues es guapo, afortunadamente, se puede dibujar fácil, ¿verdad? 02, 14, 15. El Jetro Polet, el puro nombre ya es una caricatura, el Jetro Polet y Noroña, no, va a ser inacabable. Manuel Falcón, quien comenzó su trayectoria como caricaturista de sátira y discursos políticos desde la década de los 80s, es sin duda un monero muy querido por los tapatíos, como dijo el presidente de la FIL, Raúl Padilla, quien destacó el trabajo de Falcón en la construcción de la democracia de los lectores de los principales periódicos jaliscienses, en donde ha colaborado a lo largo de su trayectoria. El caricaturista agradeció su reconocimiento y adelantó que para el siguiente año pretende crear un sitio web donde incluya sus caricaturas y sus emisiones del programa radiofónico El Acordeón. Merecido reconocimiento, felicidades a Manuel Falcón. Fuerte abrazo desde Enfilados, por supuesto. Oye, Manuel, muchísimas felicidades. Nunca, al menos yo, tu servidora, nunca te había visto de traje y corbata. ¿Qué te cuesta, Manuel? Te ves bien. Nomás, Manuel, cuando te vea en los pasillos de Radio Universidad de Guadalajara o Canal 44, te voy a preguntar, no entendí eso de como que una manga de la camisa media doblada, la otra no. No le gusta. O quiere imponer una moda. Un estilo. Pero lo importante es su premio. Por supuesto, por supuesto. Felicidades, Manuel. Lo importante es su premio y su trayectoria, que sí, bien se la ha ganado por tanto tiempo, ¿no? Así ofreciéndonos excelentes cartones. Felicidades de nueva cuenta a Manuel Falcón. Pues nosotros, Josefina, continuamos tras esta pausa, no se vayan. Vamos. Gracias por continuar con nosotros, ya lo sabe, estamos totalmente enfilados desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y muy contentos por la charla que vamos a tener unos instantes más con nuestros invitados. Usted conoce perfectamente al padre Alejandro Solalinda, quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido, padre. Muchas gracias, María. Al contrario, gracias a usted. Y también nos acompaña Carla María Gutiérrez. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la invitación. A los dos. Hoy en AFIL, pues este libro de revelaciones de un misionero, Mi Vida Itinerante. Recuerdo que el año pasado también lo platicamos aquí, padre, de que se estaba preparando con este libro y la participación de Carla en él. Si te parece, Carla, empezamos contigo. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cuál fue tu participación en este trabajo? Bueno, estamos presentando este libro, Revelaciones de un misionero, Mi Vida Itinerante. Es un trabajo en coautoría publicado por HarperCollins México.
y es una obra testimonial y biográfica sobre Alejandro Solalinde, un agente de cambio social, político y religioso en nuestro país. Y nos encontramos muy contentos porque este año se publicó esta edición, que ya está en las principales librerías del país. Se incluye no solo los aspectos más relevantes de la vida de este misionero incansable, de Alejandro Solalinde, reconocido por su defensa para los derechos humanos de las personas transmigrantes, entre muchas otras causas que acompaña aquí en nuestro país. Es una voz indiscutible, pero también tenemos aspectos relevantes de su vida para entender un poco a este hombre que genera tanto interés, cuyo ejemplo también es retomado por muchas otras personas que están encontrando en él alguna fuente de inspiración para poder actuar, para poder convertirse en agentes de cambio. Pero lo más importante, las profundas reflexiones del padre Alejandro, su visión teológica, la visión que tiene de esta iglesia que plantea y que quiere que cada vez permee más en esta sociedad mexicana tan necesitada. Padre Solalinde, bueno, habremos de adentrarnos por supuesto en el libro, pero desde la visión de Alejandro Solalinde, ¿quién es él? Porque es un personaje visto desde fuera que siempre genera polémica, al interior de la Iglesia Católica, por supuesto que la genera, hacia afuera, por supuesto que representa visiones encontradas para los distintos pensamientos de la sociedad. ¿Quién se considera Alejandro Solalinde? Un hombre común y corriente, pero que fue preparado por Dios para este tiempo. Así de fácil. O sea, yo entro como todos al seminario, pero él después me tiene otro camino diferente. Y mi formación es distinta, es fuera del seminario los 3 últimos años. Y entonces mi vida es la propuesta de que sí se puede formar de otra manera y todos los premios, los reconocimientos, la aceptación que tengo son como encuestas de una iglesia que sí queremos, una iglesia diferente. Diríamos entonces que la formación de los sacerdotes está aislada de la realidad que vive nuestra gente. No solo aislada, son buenas personas como todos, pero no solamente está aislada, sino que no responde muchas veces al tiempo actual, ¿sí? Y entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la gente, los sacerdotes, tienen que estar abajo, tienen que estar con la gente, tienen que estar más en la calle, menos encerrados. La vida de ellos en el seminario es para estar encerrados, pero después cuando se ordenan también en sus cuartos, reciben a la gente o van a dar pláticas o se encuentran con personas, pero vuelven otra vez al mismo lugar. ¿Y cuántos sacerdotes, si hay un estimado, un porcentaje, padre, pues como lo señala, no están con la gente, no están con los de abajo? Yo creo que la mayoría de los sacerdotes son personas que tienen buena voluntad y están cercanos, pero por la estructura no lo están. Yo me he fijado porque en mi vida de misionera itinerante, yo he estado en todos los ambientes, en todos. O sea, prácticamente no hay lugares donde yo no he ido y lugares donde el sacerdote no es propio que vaya. Yo digo, sí he ido. Y ahí es donde yo me doy cuenta que deberían de estar y no están. Obispos que deberían de estar en todos los ambientes y no están. Y luego me dicen que yo soy protagonista porque estoy en todos lados. Sí, estoy en todos lados porque hace falta la presencia de Jesús ahí, ¿verdad? Y los que podamos hacer esa presencia somos los bautizados, pero los más obligados, los sacerdotes y el clero. ¿A quién trata de escribir el libro? ¿Al sacerdote o al hombre? El concepto creo que es inseparable porque creo que no podemos separar a Alejandro de su labor misionera, pero tampoco del ser humano. Me parece muy valioso que en este libro el padre Alejandro hace un trabajo muy interesante, generoso para poder compartir con las personas parte de toda esta obra y además contribuye a su desmitificación porque finalmente Alejandro Solalinde causa demasiada polémica como tú lo has anotado, pero también genera una diversidad de opiniones. Entonces aquí se presenta al hombre con sus consistencias, con sus inconsistencias, con una profundidad no solo en los contenidos o en la esencia del libro, sino también encontrarnos con la persona y no con el personaje, que eso es algo muy valioso. Oiga, padre, hace unos años, bueno, cada que tengo oportunidad me encanta entrevistarlo, pero recuerdo que hace unos años yo le preguntaba cuántos pantalones tenía.
Y me respondió, muchos. Y entonces, a la distancia, padre, yo creo que tiene muchos pantalones para enfrentar tantas cosas. ¿A qué se ha enfrentado, padre? A amenazas, al crimen, al poder, a la miseria, a las injusticias. ¿A qué tanto se ha enfrentado? A todo, pero lo que más duele es el fuego amigo dentro de la misma iglesia, es lo que más me duele. Cuando tú por ser, decir las cosas como tú piensas que deben de hacerse y hacer las cosas diferentes, te hacen el vacío. Te hacen el vacío, porque ya ni siquiera te quieren enfrentar, te tienen miedo por el efecto mediático. Te hacen el vacío y tú sabes ya que te están haciendo la vuelta y que no te quieren. Eso me ha pasado en la Basílica de Guadalupe con el anterior rector, me pasó ahora con el nuevo rector también. Tú sabes, sientes inmediatamente que te hacen el vacío. Sí. ¿Y cómo lo supera? No. ¿O es problema de ellos? Sí, es problema de ellos porque yo digo, son mis hermanos, yo no me enojo, pienso que es la información que tienen y los acepto como son, pero duele. Tú lo dijiste muy elegante, Josefina, yo quisiera ser un poquito más burdo, qué bueno que la sotana es larga, así lo dejo. Porque el padre Solalín te demuestra que es un personaje valiente. Oiga, padre, ¿se concibe usted mismo como un personaje incómodo? Sí, porque Jesús mismo así era. Para mí mi referente es Jesús y mi jefa es la conciencia. Pero en la conciencia, ahí está Dios, ahí entran ustedes, entran todas las voces de la visión que van como en un laboratorio definiendo mi respuesta, mi visión y mi actitud. Entonces ahí yo considero que sí soy incómodo, porque la gente a lo mejor le gustaría que dijéramos cosas bonitas o que no dijéramos cosas malas que hacen, pero yo pienso que tenemos que ser parejos y hablar lo que se debe de hablar, ¿no? Oye, Carla, estamos hablando de revelaciones. ¿Se confesó el padre contigo? ¿Te reveló todo? Yo creo que el padre hace un ejercicio muy interesante para poder compartir con las personas a través de este libro. Y bueno, sí, hemos hecho un trabajo muy estrecho de colaboración de más de un año, en donde a través del trabajo periodístico he estado documentando diferentes etapas, no solo de su vida, sino también de aquellos documentos que él escribe, de el trabajo de las libretitas negras que él tiene, porque aquellas personas que conocen al padre Alejandro Solalinde saben que siempre está con una indispensable libretita y un bolígrafo, y en algún momento del día se aparta para poder escribir alguna reflexión o algo que me parece fundamental también, porque él siempre está registrando, es una enciclopedia que va caminando por ahí, tiene un archivo impresionante. Entonces hemos hecho este trabajo en el que él también se ha sometido a rememorar episodios muy complicados de su vida, en donde nos platica, por ejemplo, a través del libro, estos episodios a veces tan crudos, tan salvajes, de los intentos de asesinato, de las amenazas de muerte, pero también tenemos unas voces complementarias que nos permiten conocer al padre Alejandro Solalinde desde otra óptica, con personas que han colaborado con él, que lo conocen, familiares, algunos compañeros periodistas como Diego Sorno, Emiliano Ruiz Parra, Óscar Martínez también, Marcela Zamora. Tenemos algunos testimonios también inéditos que no se conocían, algún encuentro del padre Alejandro con la Madre Teresa de Calcuta en México, con Óscar Arnulfo Romero. En fin, o sea, creo que es un hombre que tiene una vida extraordinaria y a través de diferentes etapas de su vida, algunas no tan mediáticas, algunas no con la exposición pública, pues ha estado desarrollando una metamorfosis a lo largo de su vida, y nos podemos explicar un poco al hombre, aquello que lo mueve, cómo actúa conforme a su conciencia y la profunda fe que tiene. Alejandro Solalinde ha vivido de cerca la injusticia, la miseria de mucha gente. Bueno, también ha tenido que enfrentar lo que representan los diferentes grupos de poder, algunos
muy oscuros, por cierto, padre. Alejandro Solalinde, llegado el momento, ¿estaría en alguna ocasión incluso dispuesto a tomar las armas? ¿Cómo que no? ¿A tomar las armas se atrevería? No, no es lo mío, no es lo mío. Mis armas son otras. Mis armas son la palabra, la verdad, el amor, el diálogo. El diálogo, no, jamás, nada contra mi ser humano, mi hermano, jamás, nada, ninguna violencia, ¿no? ¿Y qué opina de quienes lo hacen? Me da mucha pena y yo pienso que antes que victimarios son víctimas de una sociedad que no los supo formar. Oiga, padre, pero no lo justifica, por ejemplo, estoy pensando en el doctor Mireles, Ignacio Mireles, que tuvo que tomar las armas, al igual que otros vecinos de él allá en Michoacán. ¿No es justificable? No, claro que sí. O sea, en el caso de ellos, por supuesto que sí. Si yo veo a mi familia amenazada, tanta humillación, y que la que sigue es mi esposa o mi hija, por supuesto que sí. Yo le entro. Pero no es lo mismo ser un laico que ser un sacerdote. Yo no lo haría. Y en ese sentido, padre, ¿cuál es su visión, su expectativa para la siguiente administración que arranca después del sábado? Primero quiero expresar mi profunda alegría por el que se va. No saben cuánto he esperado que ya se vaya. Y cuento las horas. Y todavía ahorita está haciendo daño en Argentina. Pero el que viene, la esperanza que tiene toda la gente. Pero mi esperanza no es ingenua. Mi esperanza no es pasiva, es activa. Y voy a unir a toda la sociedad civil para ir construyendo el México que queremos. No esperar que nos caiga del cielo o que algún mesías tropical nos lo dé. No. Es decir, mantendrá esa voz crítica. Ah, sí, por supuesto, ante quien sea, pero también luchando, también organizándonos, también proponiendo. Ustedes no lo saben, pero estoy proponiendo muchas cosas siempre. Ay, pero queremos saber, padre, porque yo creo que ya se confesó con Carla, pero no, ahora confiese con nuestra audiencia. Sí. ¿Qué está haciendo? Bueno, estoy actuando mucho, así bajita del agua, para sugerir muchas cosas, ¿no? A diferentes secretarios de Estado, me escuchan, creo que podemos hacer algo desde abajo, sin aparecer. A ver, 3 cosas que está sugiriendo el padre Solalinde, ¿qué está sugiriendo? Bueno, primero que sí hay que construir y que sí hay que actuar, interactuar, pero no necesariamente que se vea, pero sí con las personas que pueden incidir, que pueden hacer cosas. Yo creo que sí, es importante. Es una forma de construir también, ¿sí? La inquisidora en este momento ya es Josefina y al padre Solalinde le salvó la campana. Nos tenemos que despedir. Desafortunadamente, nomás díganos por qué no quiso ir a Derechos Humanos. No quise ir por la misma razón que mañana no voy a ir a la toma de posesión. Mañana sábado. Mañana sábado no voy a ir a la toma de posesión. Oiga, padre, como siempre un placer platicar con usted. Carla, un enorme placer también estar contigo. Gracias, los invitamos a acercarse a Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante, editado por HarperCollins México. El libro también contiene fotografías inéditas, podemos conocer al padre Alejandro en la infancia, en diferentes etapas de su vida, y tenemos un prólogo de Bernardo Barranco también que complementa muy bien el contenido del libro. Impresionante. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Una brevísima pausa y regresamos. En esta Feria Internacional del Libro hemos escuchado de todo, comentarios interesantes, análisis no menos interesantes, opiniones diversas, puntos de vista encontrados y en algunos casos hasta choro. Vamos al jergario. ¿Qué tal? Soy Alberto Velarde y te doy la bienvenida a El Jergario, un espacio donde vamos a descubrir cómo hablamos los tapatíos, sobre todo para ayudarles a quienes vienen de Portugal de visita a la FIL, pues para que nos entendamos un poco mejor. La primera palabra es choro. ¿Pero qué es un choro?, se preguntarán ustedes. Yo podría empezar diciendo que la raíz etimológica de choro proviene de las convenciones lingüísticas. Bueno, ya realmente el choro es un discurso que da muchas vueltas, es muy redundante y realmente no llega a nada. Les voy a explicar qué es un choro.
choro é quando alguém te está a contar uma história ou a inventar uma história e fala e termina sem explicar-te absolutamente nada. Esse é um choro. Bueno, y mientras escuchamos cuál era la explicación que les daban a nuestras amigas y amigos que nos visitan de Portugal de qué es el choro, aquí decíamos si el choro mareador, pero bueno, también nos lo explicaban ahí. En el sentido, ¿verdad? En el buen sentido. Casi siempre lo ejerce pues, los integrantes de la clase política. Casi siempre. No, Josefina, disculpa, difiera de tu opinión. No, choro mareador hay en todos lados. Ah, no, sí. ¿A poco de repente, por ejemplo, una buena excusa de tu hijo? ¿Qué choro? No va a decir que de tu marido, no. Pero no son tan mareadores. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Alguna ocasión nos ha tocado, por lo menos para justificarnos, soltar un buen choro. Sí, pero los de casa, como ya los identifican, me está mintiendo. Le paras el choro y ya. Y al otro, no, de aquí a que suelta el micrófono, que por cierto aquí en fila, ¿cómo hubo de choros de la clase política? La mayoría, no sé. Exacto. Bueno, le decíamos hace un instante, mejor dicho, al iniciar este espacio, que todavía tiene usted un día para disfrutar de la Feria Internacional del Libro. Así que revise la agenda de este domingo. Esperamos que haya tomado nota, que usted haga espacio en su agenda dominical para que alcance a disfrutar de esta Feria Internacional del Libro con Portugal como invitado. Venga, al menos durante las últimas horas, los últimos minutos, y aproveche esta gran oportunidad, Josefina. Pues nos quedan escasos un minutito para despedirnos, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué te gusta leer? ¿Novela, ficción, historias negras, historias de amor? Fíjate que yo soy más de novela y también me gusta leer lo que tenga que ver con el tema político, bastante. El análisis de tema político por parte de quienes sí saben de la materia es interesante. Fíjate que yo leía mucho a los colegas que hacían una investigación periodística, la presentaban en sus respectivos medios y luego hacían una macrohistoria o... sí, una macrohistoria del libro y sí las leía, pero después dije, no, ya no, lo siento amigos, les voy a dar prioridad a otros. Porque ya leí su historia. Yo creo que la novela y también tema de política, pero sin descartar la historia es maravillosa de México y de otros lugares. Se lo dejamos de tarea a nuestra audiencia, ¿qué le gusta leer? Y de esta manera nos estamos despidiendo. Recuerde que somos lectores. Vámonos, José Ángel. Nos vamos, Josefina, gracias.